Bienvenido al podcast Mirándonos, un podcast de salud mental que explora qué nos hace humanos desde la intersección de psicología, neurociencia, prácticas mente-cuerpo y ciencias sociales. Yo soy Marco Ratti, su anfitrión y fundador de la Escuela Rama. Hoy nos acompaña el psicólogo Maxi Macubri y vamos a hablar sobre todo de relaciones abusivas o relaciones que producen experiencias traumáticas. Maxi, bienvenido al podcast. Qué emoción que estés aquí. Gracias, Marco. Igualmente, gracias por invitarme. El gusto es mío. Estoy muy emocionado de la conversación, más que nada Bien. porque siento que todavía hablamos muy poco o demasiado poco de ese tipo de relaciones que nos marcan tanto, ¿no? Entonces, tu mirada hoy creo que va a traer algo muy importante a nuestra audiencia. Ujú. Ojalá, espero sumar. Sí, sin duda. Déjame leer un poquito tu biografía para que te ubiquen y luego empezamos. Máxima Cubre es psicólogo clínico con más de 23 años de experiencia, se graduó con honores en la Universidad Nacional de La Plata y completó un posgrado en clínica sistémica en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado en hospitales de La Plata y Ciudad de Buenos Aires, además de ejercer en forma particular, especializándose en terapia individual, familiar y grupal. Ha sido docente en la UNLP y coordinador de proyectos educativos en el ámbito secundario. Se ha especializado en trauma complejo, abuso emocional y narcisismo patológico. Ha publicado un libro y está por publicar el segundo. Actualmente vive en Asturias, España, tiene 50 años y está casado. Y seguramente muchos de ustedes ya lo siguen por su cuenta de Instagram, que se ha vuelto muy seguida y popular en Mm, los últimos años, obviamente por el mm. contenido de valor que agregas. Max, Bueno, muchas gracias. Qué sí, loco que es escuchar cuando uno lo presenta, ¿no? Dice, ¿y ese hombre quién es? me pasa lo mismo, fíjate, qué interesante. Sí, sí, es como que cuando nos leemos o nos escribimos, cuesta esto de decir, ah, mira, este soy yo, ¿no? Pero cada tanto hay que hacerlo, Sí, es ¿no? interesante como nuestra mirada interna quizás no siempre embona o no está siempre actualizada con, Tal cual. ¿no? La realidad externa. Hay que ir actualizando el software. Ajá. Acabo de actualizarte entonces. ¿Es Gracias. dónde estás? Maxi, me gusta empezar con una pregunta personal para mis invitados, Ujú. para que la audiencia tenga la oportunidad de conocerte un poco desde adentro hacia afuera, justamente. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿cuál recuerdas ser una de las cosas más amables que alguien haya hecho por ti? Uh, qué pregunta. Me vienen un montón de respuestas. Em, Creo que una vez, hace muchos años, cuando yo estaba en mis 19 y tenía 19 años y estaba estudiando economía y estaba muy dudoso de si ser psicólogo o no, una psicóloga que ya no está aquí me dijo, ¿y por qué tenés que estudiar economía? A mí me parece que serías un buen psicólogo. Y yo dije, que esta mujer que era como la psicóloga me diga eso, que me done un lugarcito en el lugar, en la posición de los que podrían serlo. Yo estaba muy inseguro, muy frágil en ese momento. Fue algo muy amoroso. En algunas relaciones de amor me han dicho eso. Me, me gustó estar con vos, pero yo no puedo. Eso me pareció una pareja que tuve, me hizo muy bien. Em, un tío mío me regaló una bicicleta una vez, mi tío Carlos, y fue que también era un hombre que le costaba mucho ganarse el dinero en esta tan ajetreada de Latinoamérica y eternamente ajetreada. Y bueno, y eso fue un gesto de calidez. Bueno, podría seguir, se me ocurren un montón, pero supongo que mis animales han sido, la mirada de mis animales ha sido algo muy. Tuve una perra que se llamaba Octubre, que me acompañó mucho tiempo durante la carrera y cuando me recibí después.
que me miraba con un amor que pocas veces vi Mm. después, ¿no? A pesar de que los humanos también lo he visto esa mirada, pero en los perros y en los gatos también he encontrado un refugio interesante. Yo no tengo hermanos, creo que por eso, Ajá. ¿no? Sí, me encanta escuchar como esos ejemplos que pueden parecer pequeños, ¿no? Pero te hice esa pregunta para empezar, justo para abrir nuestra plática de hoy, porque mi experiencia personal son esos pequeños gestos o esas pequeñas miradas que pueden empezar un proceso de reparación, ¿no? Sobre todo cuando hemos tenido vínculos abusivos o traumáticos, con que alguien nos dé una mirada de amabilidad, como sea que sea, a través de una bicicleta, a través de una palabra, a través de una oportunidad. Siento que ahí se puede detonar todo un proceso de sanación fenomenal, ¿no? Absolutamente. La diferencia que hace la diferencia, dicen los Ujú, Batesonianos. justo. Mm. Antes de que empezáramos a grabar, Maxi, me estaba diciendo que tu recorrido como acompañante de otros, ¿no? Que sea con la uniforme de psicólogo, ya sabes, o de Sí, sí. terapeuta, pero al final creo que en nuestro trabajo nos dedicamos a acompañarnos, ¿no? Mm. Empezó de muy chico, ¿no? De la historia, creo, de tu abuela. ¿Quieres Sí, comentar? mi bisabuela. Ajá. Sí, tiene que ver con la historia de Latinoamérica y tiene que ver con la historia de Buenos Aires, sobre todo, que es la guerra y es los italianos que emigraron y es el trauma de una persona que llega a un país que no conoce, con un idioma que no conoce, que lo único que conoce son algunos vecinos, y se enamora de otro italiano, obviamente, y tiene a mi abuela y a mis tíos, y esa mujer, Pía, que era mi bisabuela, este, que tuvo una vejez un tanto complicada por problemas físicos, era muy gorda y tenía problemas en las piernas. Estaba muy quejosa en la cama y típico de los italianos, al menos de esa cuadra, vivían todos juntos alrededor de una huerta, ¿no? Yo iba a visitar a mi abuela y me decían, anda a hablar vos con Pía que la entretenés, ¿no? Y yo me sentaba tenía una celosía enorme, unos ventanales enormes que había hecho mi bisabuelo, que era constructor, este, que era Volpe de apellido, el otro era Ferrari, mi abuela, y se peleaban porque los del norte decían que eran más cultos que los del sur y se peleaban en la mesa, por eso, que vos lo debes saber esto muy, muy bien. Obviamente. Sí, sí. Entonces, ustedes los golpes son brutos, decían los otros, ¿no? Era como una discusión así. Este, Me sentaba en la ventana y hablaba con ella un montón, y me encantaba hablar con ella. Era muy, este, distinto. Lo que tenía vivir en Argentina en los 70, en los 80, era que en la misma cuadra había un italiano, después hacías 2 cuadras había un sirio y a la vuelta había una gallega. Entonces era como vivir en una multiculturalidad continua, ¿no? Mm. Y muy interesante porque cada uno tenía sus comidas y su idiosincrasia y su religión, ¿no? Los árabes, por ejemplo, para mí fueron muy importantes porque tenía unos vecinos árabes que, digamos, me enseñaron un montón de condimentos y de comidas y de cuestiones. Pero me parece que mi primer contacto con el dolor, con el trauma, con una situación de origen social que impacta en la subjetividad, fue con mi bisabuela. Ahí empezó esto de que te formatee el metamensaje familiar y que te diga, vos sos bueno para escuchar. Sí, Entonces quedás como ahí medio pedaleando ahí, ¿no? sí, qué increíble como nuestro sistema familiar nos asigna una posición, ¿no? Y a mí Mm. también me pasa muchas veces cuando me dicen, ah, porque tú escuchas muy bien. Y es como, yo aprendí a escuchar para sobrevivir, ¿sabes? O sea, como nuestro Sí, trauma nos lleva a inclusive a desarrollar unas habilidades, ¿no? Que luego podemos sí. poner al servicio, ¿no? Que podemos, digamos, aprovechar. El Pero satélite, le digo yo. cuéntanos Es más. como, y es cuando vos naces en una familia un poco disfuncional o donde hay bastante trauma o alguna persona con un trastorno de personalidad, ¿no? Aprendés a enviar como esa luz infrarroja para moldear, caldear, intuir el clima familiar.
¿no? Entonces el mínimo de cambio hace que reajustes la dirección. Y eso es un terapeuta de familia. Claro, claro. Uno es alguien que se sienta y hace así, mira el sistema. Ujú, ujú. Y donde ahí empieza a sentir lo que pasa ahí porque se crió en un ambiente así, ¿no? Entonces, sea traumático o no, en términos de desregulación para el sistema nervioso o de monto, de posición que tenga el recuerdo, o de reexposición que tenga el recuerdo, de enfermedad que genera el recuerdo, ya el satélite te queda, digamos. Y a veces, si no lo sabes manejar, uno le da como explicaciones metafísicas al principio o esotéricas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero en realidad es un sistema nervioso intuyendo, oliendo, sintiendo, viendo, percibiendo. Es todo lo íntero, lo hétero, lo propioceptivo actuando, ¿no? Totalmente. A Mm. veces me da la sensación que el trauma nos hace, en algunas áreas de nuestro desarrollo, casi superhéroes, ¿no? O sea, desarrollamos Mm. esa hipersensibilidad, ¿no? Esta... Yo, ah, yo creo que es al revés. Creo que las historias de los superhéroes son escritas a partir de los traumas. mm, mm, ¿No? No es que uno dice, ah, entonces me creo un superhéroe. No, los que escribieron acerca de los superhéroes son experiencias postraumáticas. mm. Batman, la Mujer Maravilla, se enamora de un hombre, el hombre lo matan, se queda peleando en la tierra, nunca más conoció a nadie, ¿no? ¿Cuánta gente hay así, ¿no? A Flash le cayó un rayo, Sí, o es sea, totalmente cierto, claro. Es la experiencia es, traumática que te... es la experiencia traumática la que ha hecho que se escriba sobre el desarrollo de habilidades extras. Ujú, ujú. ¿No? Y eso está en el inconsciente colectivo para mí, que antes eran los cuentos infantiles, que son Blancanieves, La Cenicienta, Pinocho, son todas experiencias traumáticas. Ujú, ujú. El trauma está narrado desde la ficción y desde la narrativa popular de esta forma. Sí, se me hace muy interesante lo que comentas porque el trauma es parte de nuestro tejido social y como Mm, dices, es parte de esos cuentos, ¿no? Y narrativas que, a los cuales la mayoría de nosotros hemos sido expuestos, pero aún mm. así no estamos hablando de trauma relacional y no estamos Porque le evitando. tenemos miedo, ¿viste? Nos da miedo hablar de eso, porque el trauma atenta contra lo que imaginariamente es. ¿Viste? Que la Correcto. familia te tiene que cuidar y en realidad no te cuida, o que la pareja la abuelita tiene que ser buena y en realidad es un lobo maquillado. Entonces, es como la contracultura. Totalmente, totalmente. Mm. Y es tan interesante que la ilusión de lo que quisiéramos o la ilusión de lo que nos enseñaron que debería ser todavía pasa por encima, ¿no? De la experiencia que la mayoría de nosotros vivimos. Tal cual, Mm, tal cual. Sí, sí, por ahí va. ajá. Cuéntanos, Maxi, ¿cómo es que tú empezaste a trabajar con relaciones abusivas, con narcisismo? ¿Sabes? Danos un poco una idea de cómo tú trabajas, cómo llegaste a eso, todo. Dale. Ujú, Primero, después con los años entendí que tuvo que ver con mi biografía, con cuestiones que me han pasado, que no sé hasta dónde lo determinan, porque en su momento fueron bastante fantasmáticas, después entendí que sí. No sé si tengo muchas ganas de abrir eso ahora, pero bueno, he vivido experiencias un tanto complicadas ujú. de joven, de niño más que nada. No mucho, pero de índole intrafamiliar. O sí, no lo sé. Ahí es donde aparece la disociación. Y ahí se ve que no fue tan fácil, ¿no? Claro. Claro. Después, creo que cuando empecé a estudiar psicología, vi la importancia que tenía el duelo en los procesos psíquicos, los diferentes momentos del duelo. Después me interesó mucho las adicciones, en un momento que estaba estudiando también, y después la depresión también. Y después cuando llegué a la residencia, que es cuando terminás, que empezás a practicar para trabajar con pacientes, me tocó ir a una concurrencia en un hospital de agudos y vi muchas personas que estaban atravesando trauma simple, ¿no?
o accidentes de coches o eh, puñaladas, cuestiones que pasaban, que tienen que ver con la violencia de la periferia de las ciudades en Latinoamérica. Y, y me pareció muy interesante ver cómo estaban todos estos puntos, duelo, depresión, adicciones relacionados con el trauma. Después, cuando empecé a especializarme en sistémica, lo que más me llamaba la atención eran esas familias en donde parecía que no pasaba nada, pero Mm, había un montón de síntomas en los hijos, ¿no? Entonces veías un hijo con un lío tremendo en la cabeza y de repente venía el padre y la madre y eran la familia Ingalls, ¿no? Y yo, sí, ¿esto qué es? ujú, Creo que la intersección y lo difícil es de esos casos, ¿no? De esos casos clínicos. Creo que la intersección entre duelo, adicciones, depresión y trauma complejo, cuando empecé a entender que lo traumático lo podía generar la microdosis de un sistema familiar desregulado, disfuncional, dije, es este. Este es el... Encontré el enemigo, como dice Val Helsing, ¿no? sí. Este, Haz una pausa ahí porque acabas de decir algo muy importante y quiero que lo desglosemos para los que escuchan, ¿no? Dijiste el trauma de la microdosis de un sistema mm, familiar desregulado, ¿no? Eso se me mm, hace importantísimo porque creo que yo veo en mis pacientes todavía que, y lo vi en mi vida, ¿no? El primer paso difícil es reconocer que sí crecí en un sistema familiar desregulado y que eso pudo generar trauma. Sí, porque todavía vivimos en la narrativa que si no se murió alguien, si no hubo un abuso sexual, solo cosas, digamos, que etiquetamos como trágicas o muy desafiantes, nos justifican nuestro mundo interior desregulado y desorganizado, pero la mayoría de nosotros no crecemos en circunstancias trágicas. Pero como me mm. encanta la palabra, vivimos en sistemas familiares donde hay microdosis, ¿no? De trauma y desregulación. Microdosis de que lo que hacen es mantener el trono de la reina batata, del rey de batata, digo yo, ¿no? Esto de la persona que es la que comanda el sistema, que no quiere que nada se mueva de ahí, ¿no? Puede ser una idea, no necesariamente tiene que ser un padre o una madre, pero en general las personas no siempre, porque esto puede pasarte en la adolescencia con una pareja o demás, pero las personas que presentan signos de trauma complejo en la vida adulta provienen de familias así, en donde la identidad, el deseo, la estética era todo el tiempo coaccionado para que se parezca a lo que debería ser, ¿no? Entonces era como esa microdosis de no soy suficiente, no alcanza, no sirve, ¿no? Entonces Ujú. la persona crece pensando que hay algo mal en ella o en él. Y esto tiene consecuencias en los vínculos, en la autoimagen, en la identidad y esa desregulación propia que acompaña al trauma complejo, ¿no? Y es por microdosis, porque si es obvio, es fácil de defenderte. Pero si yo te quiero y lo hago por tu bien y tiqui, 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 sonamos. Sí. Me doy cuenta como muchos de nosotros que hemos vivido eso estamos buscando una causa aparente que justifique el dolor interno y no la hay, ¿no? No. Justo lo que tú dices, es difícil identificar porque es en microdosis y porque está disfrazado por ideas, narrativas bonitas, inclusive gestos que pueden parecer cariñosos de una familia saludable y normal, pero por debajo No. están pasando muchas otras cosas, ¿no? Cuéntanos un poco más de ese desfaz, ¿no? Entre la realidad de lo que parece afuera y cómo adentro en realidad vamos gestando y perpetuando, ¿no? Esta experiencia traumática. Yo creo que tiene que ver mucho con alianzas inconscientes que hacemos. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? La Santa Madre. Pero es mi padre. Lo mismo que se ve en experiencias de abuso sexual, por ejemplo, en donde denunciar a la tía o al tío puede llegar a ser muy problemático por el lío que genera el sistema familiar. Nombrar mi madre es abusiva
es muy doloroso y implica romper una alianza social y una narrativa cultural muy potente, ¿no? Decir, mi padre me ha hecho esto, o mi padre permitió que mi madre me hiciera esto. Bueno, tenés que tener a alguien que te sostenga porque es un duelazo que hay que hacer, ¿no? No es un duelo común, pero es la única forma. Y también creo que es porque las personas que se crían en estos sistemas aprenden que no es para tanto, ¿no? Bueno, ¿no estarás exagerando? ¿No será mucho? A mí me lo dicen un montón de veces los pacientes a eso, como, pero a mí no me pasa nada grave, en realidad, mira todo lo que pasa. Claro, pero fíjate que tu hermano es adicto y vos estás llevándole la vianda todos los días y tu madre está muy triste porque tu hermano es adicto, entonces no sale y tu padre se fue a vivir a no sé dónde y ella está ahí como la Wonder Woman sosteniendo el sistema. Pero claro, no me pasa nada, pero Sí, se le cae el pelo, no duerme, el marido la dejó porque lo único que hace es vivir atrasada. Bueno, el marido la dejó por X causa, no vamos a meternos en eso. Pero digo, le pasaron un montón de cosas. sí. ¿No? Y no lo ve como posible, son los guardianes, los disfraces, las resistencias, ¿no? Hablando de Freud también. Hay un poco de resistencia. A ver. Y también creo que puede ser porque la persona le cuesta abandonar el lugar del sistema que en su momento negoció tener, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, hay bastantes resistencias. Estoy haciendo uno muy técnico, ¿no? Vos retame si me pongo Está bien, está muy bien. maestrito. Yo te aterrizo si es necesario. Me encanta. Tienes una manera Vamos. muy profunda y precisa de articular. Es algo que aprecio mucho de tu trabajo. Sabes, Bueno, creo que lo que estás diciendo de alguna manera es que el sistema siempre le gana al individuo, ¿no? Y el sistema se ocupa de que el individuo no se zafe, no se suelte de sí, ese lugar porque se vendría abajo todo el sistema y eso implicaría una desorganización ingestionable probablemente porque nadie tiene las herramientas para gestionar ese por desbaratarse. eso es que hay que atravesar el caos. Yo digo que los rompedores de patrones son personas que entre un equilibrio y otro están en la luna de Valencia, quedan en la nada, Sí, ¿no? sí, Quedan y hay que sostenerse en ese momento. Hay que tener fe, hay que tener creencia, creer en los instrumentos, tener una buena red de sostén, profesionales, pero hay que romper la narrativa de origen porque no inaugurás otra cosa, sino. Y cuando hay personas muy ortodoxas o con trastornos de personalidad, muy narcisistas o muy psicopáticas, ni te digo, te extraditan, te echan del sistema, ¿no? Y muchas veces trabajamos con personas así, que tienen que recomponer el hecho de haber sido echadas del sistema. sí, Son simplemente por querer inaugurar un funcionamiento distinto. Los sistemas narcisistas, los sistemas disfuncionales, son sistemas muy rígidos en donde el tiempo no pasa. ¿No? Entonces, y no pasa el tiempo porque no aceptan la diferencia. dinos más de eso, no los desglosas porque creo que no es evidente para todos. Si vos no aceptás la diferencia, no podés dividir el tiempo en etapas. Mm, Y si no podés dividir el tiempo en etapas, estás siempre patinando en la misma temporalidad. Y estas personas dicen, no, pero yo soy otra. sí. Decapítenlo, Sí. Sí, es ¿no? tan interesante cómo esas partes de nosotros se quedan atoradas en una etapa de desarrollo y aunque ya somos adultos, esas partes de nosotros siguen funcionando y operando, ¿no? Con las mismas estrategias que se instauraron en la infancia, ¿no? Absolutamente. Ese es el famoso niño herido, Ujú. ni más ni menos. Sí. ¿Y cómo ves tú eso, Maxi, que seguido la persona que ocupa este lugar en el sistema familiar, es decir, que lleva la carga, que acaba tomando esos roles que no le corresponden, ¿no? Y que entonces luego lo convierten en esta persona con este caos, esa desorganización, esos trastornos, es la misma persona que luego es culpada, juzgada y rechazada, porque es fuertísimo, ¿no? Porque primero eres la víctima del sistema y luego te vuelves el enemigo del sistema. Es un conflicto interno, yo veo, tanto en mi experiencia como en mis pacientes, es durísimo. Y la gente a veces se pregunta, ¿por qué me tardo décadas en sanar eso?
Y no es porque lo estás haciendo mal, es porque es realmente durísimo, ¿no? Ser tanto víctima como el elemento rechazado. Sí, los rompedores de patrones, las ovejas negras, como dicen algunas líneas teóricas. A mí me gusta pensar en las ovejas multicolores porque, viste, blanco-negro no me gusta, De acuerdo ¿no? contigo. Las ovejas multicolores cargan el peso de la innovación. Es como, eh, yo digo que es la tormenta, es padecer el sentido. Lo ven, se dieron cuenta que no es por ahí y tienen que hacer algo con eso, ¿no? Es como, y una vez que lo ven, no lo pueden dejar de ver. Entonces lleva mucho tiempo. Y si sos muy complaciente, estás todo el tiempo intentando sanar a tu sistema familiar. Hasta que decís, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a pasar la vida acá rescatando, ¿no? Y decís, bueno, no puedo sanar a mi sistema familiar, ni me corresponde. No es mi culpa lo que pasa. Bueno, ordenar el amor, como dicen los que hacen constelaciones, ¿no? Es como dirigir, los que hacen sistémica transgeneracional, no constelaciones, dirigir la energía vital hacia el sistema que viene, no hacia el sistema que fue. Eso es tan importante, ¿sabes? Inaugurar, sí, fundar. Yo veo Pues si tanto, no te quedas con tortícolis, digo yo. sí. No sé si a ti te pasa, pero yo veo, hay como un gran malentendido en sanar eso, el sistema familiar. Veo mucha gente que se atora en intentar sanar el sistema, que significa es mirar para atrás y es algo imposible, versus el yo sano mi lugar en el sistema, es decir, yo decido ocupar otra posición. Pero son dos Sí, cosas totalmente distintas. ¿Estarías de acuerdo? sí, totalmente distinto. Y la magia es que cuando uno aprende, creo yo, que ver las cosas de otro lugar indirectamente reposiciona todo el sistema. Lo que De- pasa que, lo que pasa que a veces al sistema no le interesa. Entonces dura un ratito. Es como, yo digo que es como una especie intermedia, ¿no? Un cambio de tipo uno dirían los sistémicos clásicos. Hace un pequeño cambio y vuelve al equilibrio anterior. Entonces dice, ah, voy de nuevo, voy de nuevo. Bueno, ahí es donde hay que, yo digo, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Ser amable, ser cortés, pero dejarse de joder de querer estar siempre en el mismo lugar de origen porque no te aprueban nunca. ¿Viste? Entonces los abandono. No los abandonás. Decís, hasta acá llegó mi amor, Claro. ¿no? Y se requiere mucho camino interno, mucha, yo diría práctica inclusive para ocupar ese lugar que dices, sí, no los abandono, no intento cambiarlos y busco la manera de ser yo con la distancia y los límites que me permitan ser yo, ¿no? Sin que yo rebote para atrás al viejo equilibrio desequilibrado. Disfuncional, sí. Claro, y cualquier sistema, si uno lo piensa desde otro lugar, cualquier persona en eje o que no esté atravesando alguna disfuncionalidad o que no sea, que no tenga un trastorno de personalidad, diría, genial, hijo, andá, te felicito, me mejoraste, ¿no? Imaginemos que, no sé, tu madre es cantante de ópera, ¿no? Si tenés algo italiano, debes tener algún familiar que cantaba ópera. Entonces, en el canto de ópera, a mí es algo que he practicado. Nunca pude hacer todo, pero siempre me hubiese gustado, si no fuera psicólogo, ser cantante de ópera. Y un pasaje del bel canto a la ópera que se necesitan ciertas notas que el bel canto no tiene, ¿no? Y esas notas tal vez no son muchas, pero llegar a esas notas exige un montón de coordinación y de actitud y de entrenamiento, ¿no? Y hay personas que no llegan a eso y no pueden ser cantantes de ópera, ¿no? O no logran definirse en una cuerda, entonces no pueden asumir ciertos roles. Bueno, supongamos que tu padre no llegó a ser cantante de ópera, pero quería. Y de repente el hijo canta, y canta como los dioses. ¿Qué padre no va a querer que el hijo sea Pavarotti? Un padre disfuncional no va a querer que el hijo sea Pavarotti. Un padre tóxico. Un padre narcisista. O una Justo, madre, sí. ¿no?
Y el Dice que todos van a querer el bien a menos que estén ahí. Aprovecho para hacer una pausa y recordarte que si te está gustando este contenido, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, a nuestro podcast en Spotify o donde sea que estés escuchando este episodio. Así podrás estar enterado de los próximos episodios y no perderte ni uno. Además, si te das cuenta que lo que estás aprendiendo en este episodio resuena con tu experiencia de vida, quiero que sepas que hay un paso más que puedas dar. Y eso es entender cómo tus experiencias de la infancia generaron un modelo de amor que quizás te ha vuelto a estar en relaciones donde repites los mismos patrones una y otra vez. ¿Por qué es eso? Porque nuestras relaciones de adultos sirven de oportunidad para completar y sanar aquello que no pudimos completar y sanar en nuestra infancia. Entonces vamos a repetir los mismos errores hasta que no entendamos de dónde viene. Para eso he creado un curso, se llama Amar sin sufrir. Es un curso autoguiado donde tú durante 6 semanas vas a entender lo que nunca has podido ver con tanta claridad. Es el origen de tus patrones disfuncionales en tus relaciones y herramientas súper prácticas y efectivas para empezar a transformar tus relaciones desde el día 1 del curso. Si te interesa, busca en nuestra página web o en nuestras redes sociales o simplemente mándanos un mensaje para que te mandamos la invitación para participar en el curso Amar sin sufrir. Ahora sigamos con nuestra conversación. Y creo que muchos que escuchan se pueden identificar con un padre que te dice, quiero lo mejor para ti, pero al fondo no quiere que cantes ópera mejor que él. Es que no sé si cantas tan bien, ¿eh? A mí me parece que el otro canta un poquito mejor. No, la Ajá. verdad que así no. O los cantantes de ópera se mueren de hambre, tendrías que haber seguido con la empresa. Ese es el efecto microdosis que estábamos hablando, ¿no? Esa es la microdosis, Esa sí. es la microdosis de trauma. Sí, Entonces el otro cuando está por cantar hace ¡ah! Y se queda mudo. sí, sí. Es fuertísimo, ¿sabes? Siento que es una experiencia tan difundida, ¿no? Y todavía no hay foros para hablar de eso, ¿no? O sea, todavía se queda invisible ese nivel de trauma complejo. O sea, invisible en la narrativa fantasiosa en la cual vivimos, ¿no? Porque en realidad es cuando abres los ojos es tan visible como todos vamos por la vida cargando tanto dolor y Sí, perpetuándolo, ¿no? es lo mismo que pasa con las personas que hablan de la especie humana como si fuésemos angelitos. Y de repente hay guerras a cada rato, camiones Ujú. de niños que quedan huérfanos. Y de repente uno dice, padres narcisistas, personas que manipulan y te escriben debajo, no puedo creer que haya padres así. Acabamos de enviar a la infantería que se mate por un pedazo de tierra, ¿no? Es Sí, como, para mí olvidamos para sobrevivir, pero cada tanto nos tenemos que hacer un refresh y decir, estos somos, señores. ¿Cómo totalmente, hacemos para mejorar? Por eso hace falta educación, ¿no? Para totalmente. eso. Sí, una disociación colectiva que yo creo que nace como intento de defensa natural para ser funcionales, porque si tuviéramos que sentir todo el dolor que hay, no podríamos ser funcionales. Absolutamente. Es un mecanismo adaptativo, sí. Ujú. Está bien, pero Pero de vez en cuando hay que abrir los ojos. no, es que tenemos que recordar quiénes somos como especie y lo que nos falta evolucionar, que es lo mismo que pasa cuando trabajas con una... O sea, el ejemplo más grosero es el de las estafas. Yo he trabajado con familias o con personas que la madre los ha estafado, suponte. Trabajé con un hombre que la madre lo estafó con una chequera, lo fundió. No lo puedo creer, lo dijo 4 meses, creo, en terapia. Hasta que un día, viste, yo me salió el... Siempre predomina la británica, pero a veces me sale la italiana y le dije, pero ¿cómo que no lo podés creer? Exacto. Si no tenés un peso en la cuenta, ¿quién se gastó esa chequera? Ya. ¿No? Hace falta aceptación, le dicen ahora, ¿viste? Que siempre sale una corriente nueva. Aceptación radical. Sí. Y Mm. quiero hacer una paréntesis para los que escuchan, porque es fuerte lo que estamos hablando, ¿sabes? Y si hay alguien que está diciendo, le están empezando a caer los veintes, como decimos en México, Ah, sí. ¿sabes? O juntarse los pedacitos de rompecabezas, toman una inhalación, una exhalación profunda, porque eso es realmente la mirada que comienza a sacudir, ¿no? Esos sistemas disfuncionales. Hay que ser valiente. Muy, 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 muy.
Si hacemos un brinco para adelante, Maxi, y Mm, tomando en cuenta que todo eso es lo que pasa, ¿no? Es como se va gestando eso. Y luego somos adultos y nos encontramos una y otra vez en relaciones abusivas, codependientes, narcisistas, llamémosle como queramos. ¿Nos puedes dar algunas pautas básicas para que alguien que quizás tiene la duda si está en una relación abusiva, porque ahí también es tan difícil darnos cuenta? ¿Cuáles son las pautas clásicas de manual, sabes, de una mm. relación abusiva? La duda continua acerca de lo que causa el conflicto. Esto lo generé yo. Esto pasó ahora, un cumpleaños. Están por llegar los invitados y te hace una escena que es a la mierda de cumpleaños. Esto lo generé yo. Una discusión en un coche. Eso no es, ¿soy yo o es él o es ella? Eh, la sensación de no valer, de no ser suficiente, de que por más que hagas nunca le va a servir, nunca le va a alcanzar. Eh, las cuestiones que tienen que ver con el sistema nervioso, como puede ser la inflamación o eh, las contracturas, el insomnio, lo que el cuerpo habla, lo que el cuerpo propone. Eh, el hecho de tener que explicar una y otra vez a tus amigos o a tu terapeuta lo mismo y hablar y volver a eso y volver a eso y volver a eso, pero no es tan mala. ¿Pero a vos te parece? Y el hecho de que todos alrededor de esa persona vayan a terapia y ella no, o él no, ¿no? Entonces van todos los hijos, la esposa, la madre, la prima, los empleados, todo, pero a él no le pasa nada. Es como Oscar Wilde, un irlandés que a mí me gusta mucho, escribió El retrato de Dorian Gray, que para mí es un metamensaje muy claro de cómo funciona un narcisista, que es que se manda todas las cagadas posibles, pero nunca le pasa nada. Mm, Ahora, hay un lugar que refleja quién es realmente. Y en algún momento un miembro de la familia baja al sótano y ve ese retrato. Y ahí se convierte en el enemigo y ahí empieza la desregulación y ahí empieza. Pero dice, no, pero no es este hombre o no es esta mujer. Creo que son esos los signos más centrales. La principal alerta es la desregulación emocional, cuando aparentemente no pasa nada, claro, ¿no? Como estas emociones que aparecen súbitamente en cualquier momento. ¿Mm? sí, Es como un ABC, ¿no? Hay signos más evidentes que otros, digamos, pero yo creo que el patognomónico, o sea, el signo por excelencia, es la generatividad de violencia en situaciones cotidianas inesperadamente. totalmente, claro. Otra vez son microdosis de violencia que por fuera no parece violencia, pero en realidad hay una violencia constante, ¿no? En La pequeño. ira que súbitamente, Exacto. ¿no? Mm. Cómo eso hace al otro dudar de su propia identidad y existencia, ¿no? Eh, Mm. De su capacidad de procesar evidencias. Y si no procesas evidencias, la prueba de realidad se empieza a erosionar y ahí es donde aparece o la depresión o las adicciones o la locura. sí, es una dinámica tan compleja, yo creo, en realidad, ¿no? Nos Es perdemos compleja, sí, sí, sí. en la neblina de todo eso. Ajá. Bueno, aquí estamos para ayudar Ajá. a aprender una lucecita. Ajá. ¿Por qué es tan difícil salir de esas relaciones, Maxi? Danos otra pincelada, ¿no? En general, dada esas circunstancias que nos enlistas, ¿por qué a veces quedamos ahí años, ¿sabes? Por la intermitencia, es mi hipótesis. Mm, Porque el abuso emocional es intermitente. Es te amo, te odio, dame más. justo. Entonces, tiene momentos buenos y momentos maravillosos y luego no. Y esa intermitencia es la que disocia. Es, si lo ves desde la narrativa cultural, el mejor ejemplo del narcisista por excelencia es el diablo, que es un ángel a la vez. Ujú. Acabas de decir algo súper importante, te voy a pedir aterrizarlo para todos. Esa intermitencia, ¿no? Entre agresión y cariño es lo que nos disocia. No los Sí, transmitas, por favor.
a español común y corriente, porque es Ah, importante. es una caricia de una cachetada, ¿no? Es esto de bueno, genera varias cosas. Y además de la intermitencia, el hecho de que en general los abusadores o las abusadoras son distintas de la puerta para adentro. El abuso emocional es, además de intermitente, íntimo. Necesita Claro, intimidad. no se ve por fuera, claro. No. Entonces, eh, si yo te digo, te voy a cocinar el mejor manjar y te invito a comer el jueves, el miércoles vas a estar súper estimulado. Pero si el jueves cuando venís yo te maltrate, te digo, llegaste tarde, mirá qué es lo que te pusiste, sentate bien, te lo hago porque vos no sabes cocinar, bueno, no vas a disfrutar tanto la comida, ¿no? Y si eso lo sostengo años y años y años, ya llega un punto que se te va el hambre, ¿no? Como si no. Y si no lo ves, ¿no? Decís, tengo un problema con mi alimentación. Bueno, no, estás preso de este doble vínculo, ¿no? Em, Esto que dice, no sos vos el problema, sino el problema es ese problema que está ahí, ¿no? Claro, claro. ¿Mm? Eh, Indefensión aprendida, aprendo que no lo puedo resolver porque permanezco mucho tiempo ahí. Disociación, ¿tengo hambre o no tengo hambre al final? ¿No? Me desconecto de mí. Y esta cuestión tan marcada de la disonancia cognitiva, ¿no? Pero en realidad me trató bien o me trató mal. Sí, sí. Ya están todos desregulados los que nos están viendo, así que No, no, hagamos una claro, sesión claro. de respiración. A ver, todos tomen una buena inhalación, una buena exhalación, Ah, en la silla en Dios la cual santo. están sentados. Porque este tema de la disonancia cognitiva, que significa que por un lado te hace sentido una cosa y por otro lado no te hace sentido, y como el conciliar esas dos experiencias parece imposible, ¿no? Mm, Como al final todo se torna siempre en contra de ti. Al final, el bottom line, ¿no? Es siempre que es mi culpa, ¿no? Eso es lo que pasa en esas relaciones abusivas, donde el narcisista te hace sentir y llena su vacío, ¿no? Contigo, y entonces tú te quedas, Mirá esta escena, mirá esta escena. Caso de real, ¿eh? Este, Vamos a comprarnos el vestido de novia, mamá. Sí, vamos. En el mismo momento que ella se está comprando el vestido de novia, la madre se empieza a probar el vestido de ella. Entonces, todas las mujeres que están en la boutique la miran a la señora y la miran a la mujer que después me contó esta escena, como dice, pero no, esta mujer no se va a tranquilizar ni siquiera ahora que me estoy por casar. Entonces ella le dice, mamá, por favor, déjame disfrutar de este que es mi momento. La madre se ofende y amenaza con no ir al casamiento. Si la madre no va al casamiento, el padre no va al casamiento, ¿no? wow, Entonces, sí, la mujer llega a terapia así, ¿me caso o no me caso? Y casate, mujer, y si no quiere ir, que no vaya, sí, claro. Pero ¿no? Pero no, llega así, claro. Es que ese es un proceso de retraumatización constante, ¿no? Donde obvio. te vuelves a congelar y cada vez que te congelas dudas más de ti y cada vez que dudas más de ti te anulas más y entonces el narcisista tiene más poder sobre ti y es un círculo vicioso que puede no acabar, ¿no? Es Mm, realmente trágico, ¿no? mm, Porque va destruyéndote en tu esencia, ¿sabes? mm, Y eso de la disociación que decías es como yo veo como mis pacientes luego se disocian en intentar mejorarse para que el narcisista deje de ser intermitente con ellos, ¿no? Y entonces casi una forma de disociación, esa automejoría constante, ese autoesfuerzo, ese si yo me mejoro, si yo me desarrollo, si yo me sano. mm. Y eso no es sanación, eso es una disociación a favor de la dinámica tóxica, ¿no? Es una disociación, sí, a favor de la dinámica tóxica, exactamente. La sobreadaptación en general es común en estas personas Ándale, sobreadaptación, muy buena que palabra. hacen, viste, son las mejores, los mejores, pero vacíos. Entonces, ¿por qué esa sensación? Sí. Bueno, falta tope ahí, falta límite. Sí, sí. Mm. ¿Qué recomendarías para alguien que está escuchando?
y comienza a pensar, creo que hay rasgos de eso que estoy escuchando en mi relación o en mis relaciones pasadas. ¿Cuál es un primer paso? ¿Sabes? Porque se necesitan muchos pasos para salir de esas relaciones, no es fácil, pero un primer o unos primeros pasos que tú has identificado que son viables, que alguien puede empezar a tomar. A mí me parece que la escritura es un excelente ejemplo para empezar. Yo creo que la persona se tiene que sentar con una lapicera, un pencil, o no sé cómo se diga, un bolígrafo. Ajá. Hay tantas maneras de decir lo mismo, ¿viste? Este, y preguntarme qué me pasa, qué siento, qué necesito, de dónde viene este problema. Preguntas que tienen que ver con registrarse, empezar a habilitarse a entender lo que siente, ¿no? Ponerle palabras a eso que siente, nombrar. Mm, Cuando uno nombra, puede asirse de algo sobre lo que trabajar, si no queda en el aire, claro, claro. ¿no? Nombrar con alguien que no lo desautorice, que no sea un terapeuta que no sea retraumatizante en el sentido que viva en el pasado, ni tampoco alguien que tenga una gran necesidad de revincular por revincular, ¿no? Los paladines del sistema, digo yo, ¿no? O sea, somos agentes de salud, la persona haga lo que pueda en ese punto. Nombrar, educarse en sentir, tener acceso una vez que vaya rumbeando, tener acceso a bibliografía, a psicoeducación, seguir estos canales o divulgadores que están en las redes, gente que tenga un aval mínimo reconocible, porque hay mucha estafa. Intentar resignificar entonces, ponerle nombre a las cosas, de decir, bueno, tal vez esté en una relación abusiva o tal vez provenga de ahí. Y una vez que se hace eso, intentar, estoy haciendo como un manual, ¿no? Al final, no quería. Sigo con el manual. Yo creo que después que uno nombra y le ponen, tiene que empezar a calcular la distancia óptima para poder desintoxicarse, ¿no? Eso, eso. Viste, como empezar el péndulo. Es como me empiezo a alejar un poco, acercarme a ver si mejora la cosa. Si me Sí. empiezo a regular o no. El yo piel sería. ¿No? Que esa Lo que sentís distancia, cuando te conectás con alguien. claro. Y que esa distancia te regula y desregula al mismo tiempo, ¿no? Te regula porque comienza a hacerte bien y te desregula porque hay esa dependencia también de esa intermitencia afectiva que detona, ¿no? Tus patrones de apego y todo el trauma. Entonces es un ir y venir interesante que es casi inevitable, ¿estás de acuerdo? Y- sí, totalmente. Y si en ese ir y venir, digamos, cuando llegás a una conclusión más o menos adulta, que quiere decir, sí, estoy frente a esto y tenés la valentía de asumirlo, tenés que resolver la cuestión económica primero, antes de saltar. Tenés que entender que necesitas un sostén emocional para saltar, porque la abstinencia es real, Claro. y Hay tenés que que tener muy bien direccionado hacia dónde vas, ¿no? El sentido. O sea, son las tres C básicamente, la espiritualidad, la economía y las emociones. Genial. Es como Está fantástico lo que dices. Creo que el nombrar, la distancia, la red de apoyo, ¿no? la Am, regulación. la regulación. Mm, Y se me hace algo interesante que a la vez todo eso es difícil porque el narcisista te chupa todo. Y entonces acabas sin red de apoyo, sin una misión de vida, sin intereses propios. Y entonces, y eso es todo el mecanismo de manipulación para que no salgas de ahí. Y entonces, recobrar todas esas dimensiones de tu vida es una de las cosas más desafiantes, ¿no? Cuando estamos empezando a generar esa distancia, porque quiero distancia, pero no tengo a dónde caer, no tengo a quien me sí. reciba, ¿no? No tengo esa dirección que No, y mencionas. además es central lo que decís que te chupa todo, porque la imagen que yo uso para explicarlo es, a mí me gusta la literatura y me gusta la intersección con la narrativa popular o fantástica, y hay un recurso simbólico en la obra de Rowling, la escritora de Harry Potter,
Mm. son los dementores, ¿no? Que son estos espíritus oscuros que se te ponen al lado y te hacen olvidar quién sos, ¿no? Y yo Tal, creo que ella lo ha escrito porque ella fue víctima de violencia de género, claro, claro. ¿no? Entonces el hombre se le paraba al lado y ella se olvidaba que podía ser Rowling. Ujú, ujú, claro. Hasta que se fue a Edimburgo y se sentó en un lugar que se llama el Elefante Rojo y empezó a escribir con un cuadernito y un bebé, una bebé, esta historia que, bueno, es un clásico de la literatura. Ahora está muy cuestionada ella. Tengo Sí, por otras amigos cosas. Ajá. por el colectivo LGTB, que es entendible, el que se mandó una grande, LGTB, no sé cuánto, que nunca me salen todas las siglas, pero gracias a Dios cada vez son más las siglas esas. Pero bueno, sí, tendría que revisar lo que hizo esa mujer porque para mí es una referente de la literatura. Una lástima que no lo pueda revisar. Claro, claro, claro. Y última pregunta, Maxi, porque siento que muchas veces hablamos de la víctima de abuso, pero no hablamos tanto Mm. de qué puede hacer el abusador o narcisista, y ellos también la pasan muy mal, ¿no? Ujú. ¿Qué, qué recomiendas si hay alguien escuchando que dice, tal vez yo tengo alguna tendencia narcisista o me doy cuenta que he sido abusivo? ¿Cuál es un primer paso Eh, para ellos? Bueno, lo primero que tiene que hacer es ponerse en el lugar de paciente. Tiene que conseguir un terapeuta. Mm, Al narcisista le cuesta mucho asumir que tiene que ser paciente, en el claro, sentido de que no sabe algo y que tiene que dejarse conducir y que tiene que interrogarse. Por eso es que todos van a terapia menos él o ella, ¿no? claro, claro. Después tiene que, lo que yo siempre digo cuando trabajo con personas que, bueno, podemos llegar juntos a ese diagnóstico, al menos aproximativo, de que tienen un trastorno de personalidad. Me pasa seguido. Eh, ¿A quién heriste? Mm, ¿No? ¿Qué reparación tenés pendiente? Si te dicen a nadie, hay muy poco por hacer. mm, Si te dice aquel o aquel otro, a ver, ¿y cómo lo podemos moldear? ¿Qué sintió esa persona? ¿Qué le generaste? El entrenamiento de la empatía, ponerse en el lugar del otro, lo que tiene que ver con sentir con el otro. Cuestiones que tienen que ver con moldear la crueldad hacia semejantes, no sé, por ejemplo, no tolero que alguien en el tránsito se me ponga adelante. Bueno, pues a lo mejor esa persona tiene un problema, ¿no? Las micro conversaciones que van moldeando el intentar salir del centramiento. Hay líneas de investigación que tienen que ver con el trabajo con animales o que tienen que ver con los deportes grupales, lo que tenga que ver con moldearse con otros. Y con superar, básicamente, creo que una de las cuestiones más complicadas que tienen las personas que están paradas ahí es la vergüenza, ¿no? Son personas muy vergonzosas que claro, antes de reconocer lo que les pasa son capaces de morirse, ¿no? claro. Y en parte son narcisistas y crueles y abusadores porque no pueden reconocer esa vergüenza, que es el motor, ¿no? De todo eso. Es el motor, sí, sí. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que hay que tener cuidado cuando se divulga. Primero para no decir, como algunos divulgadores, que son Satanás, porque no son Satanás. Digamos, Satanás es una figura que pertenece a la cosmogonía, no a la realidad de la humanidad. Mm, Puede servirle a algunos o no. Digamos, es un derecho creer en eso o no. Pero los profesionales de la salud no lo tienen que ver así ni divulgarlo así. Pero sí tienen que elegir de alguna manera, porque hay algunos terapeutas que les cuesta entender la palabra víctima, y las víctimas son reales, ujú. ¿no? Muy Algunos importante. terapeutas que piensan en, bueno, ¿qué hiciste para que te pase? Mala praxis. Es 50-50, mala praxis. El dolor es tu maestro, mala praxis. O sea, si bien uno puede ayudar a la persona que agrede como decisión, yo tengo colegas que trabajan en ámbito, tuve una gran amiga que ya no está, que trabajaba en ámbitos carcelarios, y soportaba pacientes muy complejos, que en general iban a terapia porque les reducían la pena, no porque lo querían hacer, pero ella lo intentaba. Eh, bueno, podés ser el terapeuta y ser el agente de salud de esa persona. Pero si vas a divulgar y si vas a teorizar sobre esto, no pierdas de vista a la víctima. Porque en general,
hay como un morbo, ¿viste? Bueno, también son seres humanos, sí, pero ¿cuántas víctimas dejó? ¿Qué tendal de personas hizo sufrir? Claro. Y es reconocer que la ¿No? simetría de poder es real, Que la ¿no? simetría de poder es real y que uno no es juez de nadie, pero ¿qué le hace pensar a esa persona? ¿Cómo podemos llegar al corazón de su construcción simbólica que le hizo pensar que lo que hacía no iba a tener consecuencias? Sí. ¿No? Esa mala praxis que mencionas, yo lo veo tan seguido y creo que todo el mundo del coaching y la espiritualidad New Age que quieren, dan esa embarradita tan superficial, ¿no? Como que rechazan el lugar de víctima, ¿no? Por muchas otras cuestiones en las cuales no vale la pena entrar ahora, pero me llegan pacientes que han sido retraumatizados por sus profesionales de la salud, porque les dicen, sal de tu lugar de víctima, no eres víctima, ¿no? Y eso que dices que sí hay víctimas, me parece algo Sí, tan las importante. víctimas del abuso emocional son reales, digamos, es posible probarlo, es posible observarlo. El tema es que es dialéctico, es lo soy, quiero salir de ahí, ¿en qué me puedo convertir? Pero sin el lo soy, no te mueves de ahí. Claro, claro. Tengo que aceptar serlo para empezar a no serlo, ¿no? Método cartesiano básico, Claro, claro, ¿no? claro, Tesis, antítesis y síntesis, claro. ¿no? Que todavía sigue siendo un metodológico muy interesante. Increíble, sí. Gracias, Max. Y antes de cerrar, ¿hay algo más que tú No. quisieras compartirnos o decir para cerrar la plática de hoy? Gracias por invitarme y por este espacio. Me gusta juntarme con pares a construir divulgación. Me parece son las conversaciones que que me hubiese hecho falta escuchar a mí. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso, Te agradezco muchísimo, no solo el no hay espacio, de qué. tu tiempo, tu preparación, tu articulación tan fina y espero tengamos la oportunidad para grabar otro episodio pronto juntos. Cuando quiera, aquí estaré. De acuerdo. Gracias, Maxi. Bye. El podcast se llama Mirándonos porque el mirarnos es central a nuestra salud integral, o lo que en inglés llamamos Whole Body Mental Health. Neurológicamente el mirarnos nos regula y nos conecta. Socialmente el mirarnos a los ojos nos hace sentir aceptados y vistos. Cognitivamente nos permite ver más allá de los sesgos que nos dividen e individualmente nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento.